Prepárate para adorar a Dios con todo tu corazón. A nombre de la iglesia Amisadai Minatitlán, sé bienvenido a nuestra transmisión en vivo. Te invitamos a que te pongas de pie y juntos adoremos a nuestro Dios. Hasta
abrazo de papá en esta hora y podrá acampar un ejército alrededor de nosotros. Pero nosotros no hemos de tener temor, porque papá nos rodea. Estamos rodeados por papá. Él es nuestro Padre. Él es en el que tenemos seguridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Hola, sean bienvenidos a Misaday Minatitlán y gracias por estar con nosotros en este día. Le agradecemos a Dios porque usted está escuchando este mensaje y gracias por estar con nosotros, seguirnos en nuestras redes. Dios les bendiga a todos y sean bienvenidos en este día. Quiero compartir en esta hora y darte a conocer lo que ha sucedido en estos días, los comentarios que han estado en redes sociales, en comunión con algunas personas que me han preguntado por qué el cristiano no ha podido más bien tener la situación de que sus oraciones no las escuche Dios, por qué ahora la iglesia ora y no pasa nada y no se ha quitado todo esto. Bueno, yo encontré en las Escrituras algo que creo que nos va a ayudar a todos a poder reflexionar y pensar las oraciones que Dios está escuchando y cuáles son las razones por las cuales Dios tiene sus planes ya hechos y establecidos en su palabra. Santiago capítulo 5, verso 17, un texto muy conocido que nos habla a nosotros y nos muestra y nos dice a nosotros, ¿verdad?, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto nos llama la atención de saber cómo la oración eficaz del justo puede mucho. No dijo que es todo, pero dijo que la oración del justo puede mucho. En cualquier circunstancia, en cualquier medio, en cualquier cosa que esté pasando, la oración del justo puede mucho. Así que el apóstol Santiago está haciendo una afirmación acerca de la oración que Dios sí escucha. Y yo quiero hablarte acerca de esto cuando el justo ora. ¿Qué pasa cuando el justo ora? Bueno, para eso tenemos nosotros que entender qué significa la palabra justo. Y es una persona que actúa con justicia, siguiendo la ley o la moral. Hablando religiosamente, en el contexto la palabra significa es aquella persona que vive según la ley de Dios. Así que comenzamos diciendo que la mejor oración es aquella que da resultados. Y mucha gente se preguntó por qué no se han sanado los enfermos, por qué siguen gente en los hospitales, por qué sigue habiendo tanta maldad en el mundo. Y preguntas como estas que afirman o quieren desacreditar por qué las oraciones de una iglesia, de un cristiano, no está resultando favorable. Pero cuando nosotros leemos esta parte de las Escrituras, nos damos cuenta qué es exactamente la oración que nosotros tenemos que hacer. La religión dice que toda oración, ¿verdad?, tiene respuestas, pero con este pasaje y con muchos otros encontramos que Dios dice que no es así. Las Escrituras dicen que si yo pido conforme a su voluntad, o que es lo mismo, pedir bien, Dios va a responder. Ahora, ¿por qué entonces Dios no ha respondido algunas oraciones? Bueno, la oración no es algo para que Dios haga algo en sí, tampoco es para que llamemos la atención de Dios. La oración es para creer y declarar lo que ya nos ha sido dado por su palabra. Entiende que la debilidad de ver oraciones contestadas está en tu fe, en la palabra y en el poder de hacer las cosas como Él las ha dicho. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados. Tenemos una debilidad y a través de las oraciones y de la fe en la palabra y el poder que Dios tiene, es como nosotros vemos las respuestas a cualquier necesidad o petición que le hagamos. Ahora, no puedo tener una oración contestada si no vivo conforme a la ley de Dios. Nosotros tenemos que saber que tenemos nosotros que vivir conforme a los mandamientos, a las Escrituras, a la ley de Dios, para que una oración sea contestada. Así que hay ciertos parámetros, si se les puede llamar así, para que una oración sea contestada conforme a lo que Dios quiere. Hay oraciones personales, hay oraciones familiares, hay oraciones de ciudad y globales en las cuales pedimos y no siempre sucede, no siempre hay respuesta a ello. Y no podemos decir que Dios no quiere contestar o no puede contestar. Dios es soberano
y Él puede dar respuesta a cada oración dependiendo lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere determinar en una ciudad, en una familia o en una persona. Así que no puedo tener yo una oración contestada si primero no vivo conforme a la voluntad de la ley de Dios, de su palabra. Yo tengo que saber lo que dice la palabra y voy a tener respuesta acerca de ello. No puedo tener una oración contestada si la oración no es guiada por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 26, versículo 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el mismo Espíritu ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces nos estamos dando cuenta que una oración puede ser contestada cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos, a veces pensamos que la oración que estamos haciendo por un enfermo, por un dolor, por una situación difícil, pensamos que la oración correcta es pedirle a Dios que me sane. Pero encontramos que si le pedimos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando ante este dolor, ante esta situación familiar, ante esta desunión, ante este rompimiento matrimonial? Si le preguntamos a Dios, el Espíritu Santo nos dará la respuesta correcta, nos ayudará a orar correctamente y entenderemos nosotros qué es lo que Dios quiere y por qué sucedió tal cosa. Por eso a veces nosotros nos preguntamos, y la gente más bien pregunta, ¿por qué Dios si es bueno, por qué no sana a todos? ¿Por qué Dios si es bueno y que quiere la salvación de todos, por qué no sana a tal ciudad? ¿Por qué no sana a tal familia? ¿Por qué no salva a fulano de tal? Porque pensamos nosotros que, como dice la palabra que Dios nos ama, lo queremos englobar en la oración y pensamos eso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar de acuerdo a lo que estamos pasando, Él nos hará entender y la oración será efectiva y la oración tendrá fundamento porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en lo que nosotros no vemos, en lo que nosotros no entendemos y entonces el Espíritu Santo será nuestro guía en la oración conforme a lo que leemos la palabra. Por eso dice aquí, el mismo Espíritu ruega por nosotros y lo hace de una manera especial. Y dice, Dios que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Así que es importante que nosotros entendamos que si una oración puede ser contestada es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. No puedo tener una oración contestada si no hay perseverancia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 nos habla y dice, oren en todo momento. Tenemos que ser perseverantes. Hay oraciones que nosotros comúnmente y ahora con esta nueva era en la que estamos viviendo, la gente piensa que las oraciones a Dios tienen que ser como los microondas, inmediatas. Ahorita me duele y ahorita quiero que me sane. Ahorita siento dolor y ahorita quiero que me sanes. Ahorita tengo el problema y ahorita quiero que me lo resuelvas. Y nosotros pensamos que Dios siempre está a disposición de nosotros, cuando no hemos entendido cuándo es el momento en que un justo va a orar, va a declarar su palabra y va a ser perseverante. Si nosotros nos ponemos cuidado a la oración en una plática que Dios tenía con Abraham en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, Dios le estaba revelando lo que iba a hacer ante una ciudad, lo que le iba a pasar por su maldad. Y le dio la oportunidad a un hombre llamado Abraham
para decirle lo que iba a suceder con ese pueblo, con esa ciudad. Y sin embargo Abraham, conociendo la bondad de Dios, le dijo, si hay 50 justos en esa ciudad, ¿no la destruirás? Y Dios le dijo, ok, si hay 50 justos. Vamos a poner esta palabra, esta historia, en que no sucedió en un instante. Esta palabra, porque no nos dice si fue en un solo día esta plática o se llevó varios días o meses. Entonces podemos decir que Abraham fue persistente en orar, sabiendo ya lo que venía para una ciudad que iba a ser destruida. Y sin embargo se mantuvo orando durante todo ese tiempo, porque hubiera 50 justos, no lo había. Después le preguntó a Dios que fueran 45 y fue bajando el número de personas y Dios estaba ahí escuchando su oración. O sea, pasaron muchos días, probablemente meses o no sé si fueron años, no nos dice la escritura exactamente, pero entendemos que la oración de este hombre fue una oración con perseverancia. Así que vamos a encontrar oraciones que tienen que ser perseverantes, constantes, dentro de la voluntad perfecta de Dios, dentro de lo que el Espíritu Santo nos ha puesto. Todos queremos que el mundo sea cambiado, transformado, pero llevamos años, siglos orando, no nosotros, otras personas que ya no están y han venido orando, y nosotros hoy estamos aquí orando, y quizás si no pasa nada, van a venir otros que se van a levantar y van a seguir orando. Va a ser una oración permanente, una oración perseverante, y esto es lo que Jesús nos está diciendo, que cuando el justo ora, hay una perseverancia. Si nosotros somos personas justas delante de Dios, tenemos que ser perseverantes en lo que estamos pidiéndole al Señor. Oramos a veces cuando nosotros podemos. Oramos cuando el tiempo nos da y nos dice. Y a veces son minutos o segundos, o a veces es nada, o a veces es en la mente, o a veces es una oración muy light, muy rápida. En cualquier momento oramos cuando sentimos que ya no podemos, pero Jesús dijo que oráramos en todo tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener, orar en todo tiempo. Otra razón por la cual nosotros encontramos que una oración no es contestada si no tengo plena confianza en Dios. La gente quiere tener oraciones contestadas, pero no confía plenamente en Dios. No está su seguridad en Dios. La Biblia dice en Marcos 11, 22 al 24, Jesús les dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben de creer que ya está hecho lo que han pedido. Así que, mis amados hermanos, lo que nos está hablando es que no tenemos oraciones contestadas porque no tenemos plena confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros cristianos, y nos pasa a todos, que de repente hacemos oraciones por hacer, pero no estamos confiando en que Dios pueda escuchar o que Dios lo pueda hacer? Y aquí Jesús nos está hablando bien claramente. Primero nos dice, confíen en Dios. Y la confianza tiene que ser plena y completa en Dios para que entonces la oración tenga respuesta. Porque Él dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en oración será hecho. Así que, mis amados hermanos, tenemos que tener plena confianza en Dios. Un elemento más que se puede unir a una oración del justo es la pasión. Pasión es lo que distingue a una persona justa, a alguien que está caminando en el camino del Señor, válgase la redundancia, es tener pasión. Un justo siempre tiene pasión por lo que está orando. Un justo siempre tiene pasión por lo que está pidiéndole a Dios. Un justo es una persona que está clamando, entiende
lo que va a venir, lo que el Espíritu Santo le ha pedido que ore, porque va a suceder y está apasionadamente. Nosotros queremos, la iglesia de este tiempo, de este siglo, está queriendo ya un avivamiento. Pero el avivamiento vendrá cuando se encuentre en la tierra corazones apasionados por Dios. Porque la pasión es lo que nos va a distinguir a nosotros. Pasión es lo que se construye. Con pasión la gente construye una casa, una vivienda, una familia, una iglesia. ¿Por qué no pensar que hay que tener oraciones con pasión, mis amados? ¿Por qué no pensar que si queremos que el hijo se salve, que si el matrimonio se restaure, seamos apasionados en nuestras oraciones? Y no paremos de orar y de clamar conforme a la voluntad del Señor. Si nosotros somos guiados, si la Biblia nos respalda, nuestra oración tiene que tener pasión, porque hay algo seguro en la cual Dios nos está hablando acerca de ello. Así que tenemos que orar con intensidad. Dice la Escritura en Santiago 5:17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, con pasión, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Esta nos habla, y vea lo claro que habla la Escritura, el libro de Santiago, y nos pone a un Elías, dice, tan humano como tú y como yo. No era un hombre sobrenatural, no era un hombre superdotado, no era un hombre que venía del cielo y no tocaba tierra, no, era un hombre normal como tú y como yo, tan humano. Pero lo que tenía él es que cuando oraba le metía pasión a su oración, porque Dios le había dicho lo que iba a pasar, porque Dios le había mandado que hiciera tal cosa. ¿Por qué nosotros, teniendo la Biblia, no oramos con tanta intensidad y pasión? ¿Por qué no pedir por nuestro matrimonio que está mal, destruido, desgastado? ¿Por qué no orar por los hijos? ¿Por qué no orar por la ciudad? Por todo lo que está pasando, y le metemos pasión para que sea una característica de un hombre, de una mujer justa delante de Dios. Si nosotros nos ponemos a leer las Escrituras, vemos oraciones contestadas de hombres justos y mujeres justas en las cuales Dios respondía de manera milagrosa y poderosa. El mejor ejemplo de una pasión es nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se da cuenta, mis amados, cómo nuestro Señor Jesús, sabiendo lo que venía, la intensidad del dolor que venía, lo que estaba por suceder en su cuerpo, dice la Escritura, oraba más intensamente, apasionadamente, para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él? Esto es lo que nosotros hoy debemos de caminar y de hacer. Tenemos que tener oraciones intensas, oraciones apasionadas si queremos ver respuestas de Dios. Por eso cuando el justo ora, esto pasa, mi hermano. Cuando el justo ora, esto sucede. El justo ora con mayor intensidad. El justo no duerme cuando debe de estar velando. Lucas 22, 45 y 46 dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Todo hombre, toda mujer justa delante de Dios nunca va a estar dormido cuando tiene que velar. Hoy es un tiempo para velar. Los tiempos, las señales que vemos en los cielos, las señales que estamos viendo en este tiempo de cuarentena, las cosas que estamos viendo en nuestra casa, en nuestros hijos, el gobierno cómo está, la maldad a través de las redes sociales cómo está. Eso nos tiene que poner a nosotros alerta y debemos de ser hombres y mujeres que debemos estar clamando, orando y no debemos estar durmiéndonos en eso. El justo escucha la voz de Dios al orar y nosotros tenemos que escuchar lo que Jesús está hablando. Todo lo que está pasando hoy en día
es Jesús hablándonos y diciéndonos lo que está pasando y lo que está por venir y lo que está anunciando. Y debemos de ser prestos en nuestros oídos espirituales para saber lo que Dios dice y orar conforme a su voluntad. Dios guió a Elías en todo momento y Elías estuvo atento a la dirección de Dios y creyó por fe todo lo que Dios le estaba indicando hacer. Por esa razón, tomó la pasión de saber que no se iba a equivocar y le echó toda la candela a la oración, mi hermano, porque sabía que Dios respaldaba lo que él estaba orando. Si nosotros tenemos la Biblia, si tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos que saber que hay algo que nos respalda para orar con mayor intensidad en este tiempo. Así que quiero que tú puedas ver, mi amado hermano, en esta hora, que el justo debe estar escuchando la voz de Dios y de estar creyendo lo que Dios está hablando. Dios siempre va a escuchar al hombre y a la mujer justa. Salmo capítulo 34, verso 15 y verso 17 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso este tiempo deben levantarse los hombres y las mujeres que viven en justicia delante de Dios, para que levanten su clamor, para que levanten su oración y Dios escuche el clamor y Dios sane al enfermo. Y la oración del justo va a poder mucho. Y la oración del justo va a sanar al enfermo. Y la oración del justo va a llegar a los hospitales. Y la oración del justo va a llegar a los vecinos. Y la oración del justo va a cambiar el ambiente de la ciudad. Y la iglesia va a ser diferente. Se tienen que levantar los justos en este tiempo. Por eso los ojos de Dios están sobre los justos en esta hora. La oración va a sanar al enfermo y la oración será efectiva en cualquier circunstancia que el justo esté clamando, mi hermano. Por eso yo te digo en esta hora, es tiempo que se levanten los hombres y las mujeres justas delante de Dios y busquen a Dios con todo el corazón y con toda pasión, que escuchen la voz del Espíritu Santo, que escuchen la voz de Dios, de lo que está hablando, de lo que está pidiendo, porque es necesario que se levanten la oración de los justos para el día de hoy. Yo termino diciéndote esto, hermano. Lo importante de ser una persona justa y de tener la fe puesta en Dios es que tenemos que tener estas dos cosas: ser justos y tener fe, mi amado. Hay gente que tiene fe, pero no vive en justicia delante de Dios. Tiene fe para algunas cosas, pero su vida no es justa delante de Dios. Y sí ora, y sí pasan algunas cosas, pero no lo que debería de pasar con mayor intensidad. Por eso estas dos cosas que estoy hablando, ser justo y tener la fe puesta en el Señor, la confianza plena en el Señor, hará que los enfermos se sanen y que Dios perdone al pecador y que Dios levante a la iglesia y que venga pronto el avivamiento. Por eso necesitamos que los justos se levanten hoy. Necesitamos que los justos se levanten en este día. Necesitamos que los justos clamen. Necesitamos que los justos comiencen a orar. Necesitamos que los justos se pongan en la brecha. Necesitamos que los justos comiencen a clamar al Señor y Dios va a tener sus oídos prestos para poderle escuchar. Así que oramos al Señor en esta hora y le pedimos al Señor que bendiga a las personas justas. Si, hermano, tú no estás viviendo en justicia delante de Dios, alíñate. Si tú no estás siendo un hombre, una mujer justa, alíñate. Ponte en la brecha, mi hermano. Ora al Señor y dile: Señor, quiero caminar en justicia. Es decir, anda en el camino recto del Señor. Vive en la justicia, obedece la palabra del Señor. Y entonces tu vida será tan justa que tu oración tendrá efecto en el mundo espiritual. Tu oración tendrá tanto efecto que el enfermo sanará. Tu oración tendrá tanto efecto que van a suceder cosas increíbles, porque Dios va a escuchar tu oración y tu clamor, mi hermano. Así que oremos al Señor en esta hora y le pidámosles a Dios que Dios nos escuche y nos ayude. Oremos a Dios. Señor, ayúdame a ser una persona justa que se ancla en tu palabra para poderla obedecer. Ayúdame a tener un corazón limpio delante de ti. Permite que viva en la seguridad de que tú me estás viendo, Señor,
y que mi clamor está siendo escuchada en este tiempo de necesidad que estamos pasando hoy en día, que el mundo está viviendo hoy en día. Escucha nuestro clamor, Señor. Escucha a los hombres justos, como dice tu palabra. Responde al clamor de la gente justa. Y Señor, sana al enfermo, aquellos que están hoy mismo internados en los hospitales, aquellos, Señor, que están batallando, que necesitan conocer de Cristo. Señor, escucha nuestra oración. Padre, si no hemos entendido por qué vino esta pandemia, Señor, que el Espíritu Santo hable al corazón del justo y le haga saber cuál es la oración correcta que debemos de hacer para pedirte, Señor, la salvación del pobre, para pedirte la salvación del rico, para pedirte la salvación del joven, para pedirte la salvación del matrimonio. Pero que algo sobrenatural suceda con la oración del justo, porque la oración del justo puede mucho, Señor. Así que oramos a ti, Señor, creyendo la palabra y confiando en que tú lo harás conforme a lo que está escrito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hermoso mensaje de parte de Dios con poder y gloria. Deseo que haya sido para bendición a tu vida. Agradecemos que hayas estado en esta transmisión desde la iglesia Amisadai Minatitlán. Te invitamos a que puedas compartirlo con todos tus amigos, con tu familia, para que la bendición llegue a todos y a más personas. Conéctate con nosotros a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Deseamos que Dios te bendiga. Hasta la próxima.